Estamos en la tercera semana de mensajes de ABC del cristianismo o cristiano. Estamos como haciendo una serie de lecciones basadas en cosas básicas de cristiano. En Hebreos capítulo 6 uno puede encontrar que estamos repasando ciertas cosas, pero son cosas muy importantes para nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando de consejos. La semana pasada estamos hablando de la letra B, bíblico, y realmente ese va como una continuación. Y hoy vamos a hablar de consejos, pero está basado en bíblico y también debe aplicar eso. Entonces, aplicar bíblico, consejos, vayan como en cadena. Y espero que están poniendo atención a lo que la palabra de Dios está enseñándonos. Y que nosotros podemos, de verdad, avanzar y crecer. Es nuestro deseo aquí en la Iglesia Bautista Vida y que seamos maduros en las cosas del Señor, que no quedamos como infantes o principiantes, que de verdad estamos ahí avanzando en nuestra relación con el Señor y el servicio a Él también. Hay mucho para hacer. Y espero que todos tengan su hoja. Si no tiene hoja, pues está quieto. No, espero que pueda aprovechar la hoja para apuntar versos y hacer notas, dibujos. No, yo he visto personas dando la vuelta y están haciendo un dibujo de la playa, de la montaña y haciendo un dibujo de Pastor Esteban pero no, es para hacer notas y espero que puedan también hacer notas y también de recordar y compartir. Nada vale si estamos ahí recibiendo y no compartimos con otras personas. Entonces vamos de una vez al mensaje. Usted sabe que los consejos buenos se encuentran por muchos lugares. Y hace como un par de semanas o 3 semanas yo buscaba en el internet. Puso nada más una búsqueda en Google y buenos consejos. Y salió muchas cosas. Más bien salió una lista de 100 buenos consejos, pero por factor de tiempo y solamente escogí unos 10 consejos buenos. Y hay muchos consejos buenos. Y vamos a ver esos consejos, están en la pantalla, si quiere apuntar. Ese es nada más que lo que salió en internet. Y son buenos. Podemos ver ahí, dejar pasar tiempo con personas negativas. Buen consejo. Buen consejo. Número 2, vamos a ver. Deja de perder tiempo y dinero tratando de adquirir más de todo. Hay muchas personas que andan con ese afán más y más. Y buen consejo. Número 3, podemos seguir con el número 3. Y dice, dejar de tratar de cambiar a la gente. Y ese sí es un trabajo que ya no da resultado muchas veces. Buen consejo. Número 4, deja de ser perezoso o perezosa. Y número 5, deja de preocuparte o quejarte. Y buen consejo. Número 6, deja de culpar a los demás. Número 7, deja de apasionarte con el pasado o con el futuro. Y número 8, deja de esperar que todo sea perfecto, porque no lo es. Número 9, deja de focalizar tanta energía en tratar de no cometer errores. Y número 10, deja de odiar. Y buenos consejos. Y ese salió, no es un invento mío, dice recursos de autoayuda. Y ese es donde salió. Más bien, era muy interesante hacer esa búsqueda. Y si usted ha fijado o ha hecho buscando algo, siempre da unos resultados total. Y en esa búsqueda, en unos cuantos segundos, salió 729,000 resultados de buenos consejos. Entonces uno puede ver que el mundo está lleno de buenos consejos, pero aquí en nuestra iglesia Vida, nosotros tenemos otra fuente de buenos consejos y nuestra fuente es la palabra de Dios. Ese es donde encontramos, más bien tan recientemente como en la semana pasada, estamos hablando de lo bíblico. Nosotros tenemos la palabra de Dios, es donde está nuestra fuente de buenos consejos. Pero pastor, esos consejos eran buenos. Claro, son buenos. Pero lo que nosotros tenemos como base eterno, porque es palabra de Dios, es la palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros podemos encontrar en ella consejos para nuestra vida.
Y en el Salmo 1, si tiene su Biblia, si no, vamos a ver en Salmo 1, y verso número 1, podemos ver esas palabras, que alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Nosotros podemos ver que buen consejo, no andar con personas que no agradan a Dios, que no andan conforme a la palabra de Dios. Buen consejo. Jóvenes, si usted quiere andar bien, anda con personas y anda en las cosas de Dios. Y más bien hay un buen dicho que dígame con quién anda. Exactamente. Y entonces, si usted anda con las personas que no agrada a Dios, que no están conforme a la palabra de Dios, y usted poco a poco va a conformarse a ellos. Y es bueno tener un impacto en las personas en una forma positiva, pero hay que andar en las cosas de Dios. Buen consejo. Podemos seguir en el Salmo 119, verso 24, y dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos, y los consejos son buenos de parte de la palabra de Dios. Y el salmista dijo, y su ley, su palabra, sus mandamientos, y la palabra de Dios, la Biblia me da sabios consejos que me ayudan a ser una persona que agrada al Señor. También en Proverbios, hay muchos proverbios que hablan de los buenos consejos. Proverbios 8, verso número 8, dice, mi consejo es santo, no tiene artimañas ni falsedades. Y en verso capítulo 20, verso 18, dice, con buenos consejos los planes tienen éxito, no entres en guerra sin consejeros sabios. Y nosotros podemos ver que cuando estamos haciendo planes, debemos buscar consejos. Y jóvenes, si usted está por tomar una decisión muy importante, busque consejos. Parejas, busquen consejos. Busquen consejos en su matrimonio, sus finanzas, sus decisiones. Si usted está por entrar en la universidad o a tomar una decisión muy grande, busco consejos. Y más bien en Proverbios también habla en capítulo 24, verso número 6, así que no vaya a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tenga muchos consejeros. Y busca personas con quien usted tenga confianza, personas que aman al Señor, personas que busquen la voluntad perfecta de Dios en su propia vida para buscar consejos. Usted sabe que los pastores están aquí para ayudarle. Más bien la Biblia habla que nos toca a nosotros de cuidarles. Y somos pastores. Vamos a ver más adelante en 1 de Pedro y unos consejos de Pedro, hablando de los que cuiden el rebaño, que nosotros tenemos esa responsabilidad y debemos buscar consejos. Si usted está por tomar una decisión, búscanos. No somos perfectos, pero estamos sirviendo un Dios perfecto. Y Él tiene lo mejor en mente para su vida y para mi vida. Y Él ha escrito unas palabras, un libro para ayudarnos a tener una vida, pero no solamente una vida, según Juan capítulo 10, una vida abundante, más allá que ese mundo ofrece. Entonces, pero hay que buscar los consejos. Los consejos no valen si no aplicamos los consejos. No vale si no son bíblicos. Entonces, aplicar consejos bíblicos y ya es lo que estamos haciendo. Aplicando bíblicos consejos, ABC de cristiano. Y es lo que estamos tratando. Y vamos a buscar en Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo 6 y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en la pantalla. Pero Gálatas es un libro escrito por Pablo y el apóstol Pablo. Y en mi Biblia, dice, me imagino que en su Biblia también, al final del capítulo 6 y en los versos 11 en adelante, podemos encontrar Pablo escribiendo y dice últimos consejos de Pablo. Y cuando uno termina una carta, cuando uno termina una conversación quizás con su hijo, con una persona, y quiere dejar a ellos algo importante o algo que recuerden, y uno, ese es mi último, ponga atención a lo que yo estoy diciendo. Cuando sus hijos van a la escuela, o van a trabajar su esposo o su esposa, y nada más recuerda que te amo, cuídese. Últimos consejos, ponga atención.
Recuerda que usted es hijo de Dios, hija de Dios. Y unos últimos consejos. Más bien, vean lo que Pablo escribió. No está en la pantalla. Si quiere apuntarlo, Gálatas 6:11. Ve esas palabras que él escribió y con su propia mano. Dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles con mi propio puño y letra esas últimas palabras. O sea, Pablo no estaba dictando a una persona para escribiera ya sus palabras. Él tomó el plumo y el lapicero, lo que sea, él empezó a escribir porque era muy importante. Esos últimos consejos de Pablo eran importantes para las personas en la iglesia de Gálatas. Y nosotros también es importante la palabra de Dios. Lo que Pablo escribió para ellos es para nosotros también, porque es palabra de Dios. Y entonces, consejos sabios. Entonces vamos a prestar atención a lo que Pablo está diciendo. Verso 14. Y vamos a bajar verso número 14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, y mi interés por ese mundo fue crucificado. Y el interés del mundo y por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayan sido transformados en una nueva creación. Nosotros podemos ver que Pablo está dando un buen consejo a ellos, pero también a nosotros. Él dijo, no importa la religión. Y ese es el primer punto que tiene en su hoja. Y no importa, el consejo número 1, no confía en religión, confíen en Jesucristo. No confíen en religión, confíen en Jesucristo. Y Pablo está diciendo, yo no me jacto de ser judío, ni religioso, ni nada por el estilo. Y más bien en nuestra iglesia, nosotros somos antirreligiosos. Y su siervo y pastor Esteban, y la religión, más bien el mundo está por aquí de religión. Hay muchas personas religiosas. Se ponen ropa ya de domingo, como dicen, y andan poniendo una fachada de domingo, y se portan hasta que hablan en una forma diferente los domingos. Y andan con su Biblia, pero no una Biblia más grande para impresionar a las demás, como una Biblia familiar, parece como un baúl bajo el brazo. Santo, santo, santo soy yo. Y entran ya con su traje, y no es malo. Si usted quiere poner corbata y saco y toda esa cuestión, hágalo. Y si usted quiere dormir en ese, también hágalo. Y ese no es el asunto. El asunto es lo que está en su corazón. Si usted ama al Señor, confía en Jesucristo o confía en su religión. Y usted puede ir aquí por Tres Ríos, es como ir a Pops en cuanto a las iglesias. Usted puede encontrar cualquier sabor que usted quiere. Usted puede encontrar algunos que brincan, algunos que saltan, algunos que gritan, algunos que tienen ritos muy extraños. Usted puede encontrar personas ya en unas iglesias gigantes y que parecen como museos. Puede encontrar iglesias pequeñas. Pero el asunto es si están confiando en el Señor Jesucristo o confiando en su religión. Pablo está diciendo, no confía en religión, confía en Jesucristo. Él dijo, no me importa. Ve los versos ahí en capítulo 6, verso 11 al final. Y no me importa si usted tiene o no tiene ciertas cosas religiosas. Lo importante es la cruz de Calvario, la cruz de Jesucristo, a Jesucristo. Él es lo importante. Aquí en nuestra iglesia, la persona más importante es Jesucristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Es Jesucristo que salva, es Jesucristo que cambia, es Jesucristo que cambia su forma de vivir. Estamos hablando el viernes en el grupo Vida que tenemos aquí en la iglesia. Y estamos hablando de personas que tratan de cambiar o religiones que tratan de cambiar personas. La religión no cambia. Usted puede poner una fachada, puede cambiar ciertos hábitos, pero si no cambia su corazón, ¿a qué vale? La Biblia está dando buenos consejos. No confíen en religión, confíen en Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en esa porción. No importa su pasado y a su presente, lo importante es Jesucristo. Confíe en Él,
y Él va a cambiar su vida. Ese es el consejo número 1. Vamos a seguir. Hay otra porción que habla de buenos consejos. Vamos a buscar en 1 de Tesalonicenses. Ese es un librito un poquito más adelante. Y está Gálatas y unas cartas pequeñas. Y Colosenses y después 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5. Y uno puede encontrar unos buenos consejos al final de ese capítulo 5 y de parte de Pablo. Más bien habla otra vez y dice en el título que tengo en mi Biblia, consejos finales de Pablo. Está escribiendo, finalizando esa carta y escribió unos versos y unos cuantos consejos. Y no vamos a leer, pueden estar pasando esos versos, Antonio, pero vamos a nada más ver los consejos que él escribió. Por factor de tiempo no vamos a leer todos los versos. Pero en verso número 12 dice, honra a sus líderes. Dice, esas son palabras mías. No son palabras mías. En verso 12 tal vez puede retroceder. Tony, se puede poner 12. Honra a sus líderes. Porque ellos están otra vez, dice, ellos y arduamente entre ustedes, trabajan arduamente en ustedes y les dan orientación espiritual, consejos. Nosotros estamos aquí para ayudarle a mejorar su andar con el Señor Jesucristo. Darles consejos, no consejos de nuestra parte y en el sentido personal, no, consejos espirituales. De ayudarle con su andar espiritual, con su relación con Jesucristo, que confíen más en Él. En verso número 13 dice, ténganles mucho respeto, buen consejo. Y hay que respetar las autoridades puestas por Dios y vamos a ver ese más adelante. Y viven en paz, buen consejo. Viven en paz. Hay muchas personas que son buscapleitos. ¿Conocen personas así? Ellos les gustan pelear. De ver a ellos, empieza a pelear. Y hay personas hasta en una iglesia, buscan ahí pelear, discutir. Pero la Biblia dice, viven en paz. Romanos también dice en capítulo 13, viven en paz hasta donde puede. Y con todas las personas. Buen consejo. Vamos a ver en verso número 14. Amonesten los perezosos. O sea, de llamar la atención a los perezosos. ¿Conocen un perezoso? Claro que sí, no tiene que contestar. Y alienta a los desanimados o los tímidos. Los que son poquito tímidos en cuanto a la cosa del Señor. Hay que animarles. Buen consejo. Sigue en verso número 14. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes. Y no levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos más paciencia? Wow. Y sean pacientes. Buen consejo. Vean el verso número 17, verso 15. Dice, no paguen mal por mal. Y en la forma que me dio, yo voy a dar también. Esa no es la forma cristiana para pensar. No debemos pagar mal por mal. Debemos tener otra mentalidad. Y debemos vivir en una forma diferente. Verso 16. Y siempre están alegres. Están siempre alegres. Y es difícil a veces estar alegre. Pero el Señor nos ha dado el poder de ser gozosos. De tener gozo. Porque ese no depende de cosas externas. Ese depende de nuestra relación con Dios. Ese proviene de Dios. No de las cosas externas, la situación ya externa. Depende de la relación que tenemos con el Señor. Están ahí siempre alegres. Verso 17. No deje de orar. Hay que orar constantemente. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunicación con Dios? Buen consejo. No deje de orar. Verso 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Ese sí. Cuesta. Pero es un buen consejo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Si usted está bien conectado con Dios, sea agradecido con su situación, la circunstancia, porque Dios tiene un plan para su vida. Tiene un propósito las cosas que están sucediendo. Verso número 19, no apaga el espíritu. Verso 20, no burlen de las profecías o la palabra de Dios. Y verso 21, no pongan a prueba todo lo que se dice. Hay que probar las cosas que escuchamos en luz de la palabra de Dios. Y una persona está diciendo, esa cosa me ha enseñado en mi iglesia. Ok, bueno, pero ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Y pruébalo. Y cuando usted va a Walmart o cualquier supermercado
y se entrega un billete de 5,000 colones, ¿qué hacen? Y a veces uno se mira a uno mismo como un criminal. ¿Qué están haciendo? Están examinando si es falso o no. Y a veces examina la misma persona a nosotros. ¿Es un vivazo o un criminal? Y hay que probar. ¿Por qué no hacemos eso con las cosas ya que son espirituales? Que escuchamos de parte de un pastor o una iglesia o una persona ya religiosa. Hay que probar todo. Y dice, en verso número 21, y retener lo que es bueno. Hay que retener lo bueno. Si usted entrega y ese me sucedió hace años, y recuerdo cuando estaba haciendo billetes de 1,000 colones falsos. Estaba agarrando, yo creo que era uno de 10 o algo así, estaba limpiando y haciendo billetes de 1,000 colones falsos. Me agarró uno, más bien un chino, me dio de cambio, él sabía. Los chinos que no saben de plata, ellos, y ellos saben. Él me dio un billete falso, pero yo he visto esos billetes y yo hice así, y tenía un árbol de Guanacaste y que nada que ver con billete de 1,000 colones. Yo devolví ese billete, ese no es un billete. Y ¿cómo es? Y hablando, yo dije, no es, lo siento, ya, deme a uno real. Y me ha pasado, y rechazo. Yo no quiso retener algo malo. Yo devolví lo malo y recibí algo que tenía valor y era legítimo. Es igual en cuanto a las cosas de Dios. Hay que retener lo bueno. Verso 22. Aléjense de toda clase de mal. Buenos consejos. Si usted haga números en los versos que acabamos de ver, hay como unos 15 a 16 buenos consejos de parte de Pablo. Los últimos consejos. Y jóvenes son buenos consejos, adultos son buenos consejos para nuestra vida. Y nosotros debemos ponerlo a funcionar en nuestra vida. Ese nos lleva al segundo punto en su hoja. Y consejo número 2, los cristianos deben vivir como los que pertenecen a Jesucristo. Y es en verso número 16 de esa misma porción, 1 Tesalonicenses 5, 16. Y debemos vivir como personas que pertenecen a Jesucristo. Y su andar, hermano mío, amigo mío, es igual que su hablar. Soy cristiano, pero su manera de vivir consta que usted es hijo, hija de Dios. Es una cosa fácil decir, es otra cosa vivirla. Entonces, es importante que vivimos como los que pertenecen a Jesucristo. Cuando usted sale aquí, ¿acaso el pastor Esteban o su servidor o otra persona de la iglesia van a estar detrás de usted toda la semana escuchando lo que usted está diciendo, observando lo que usted está haciendo y andando con usted y escuchando su vocabulario, sus conversaciones? No. Pero el Señor sí. Si usted es hijo, hija de Dios, y tiene el nombre de cristiano, cristiana, quiere decir que usted pertenece a Cristo, a Jesucristo. Entonces debemos vivir ya como los que pertenecen a Jesucristo. Ese es en todo sentido de la palabra. Jóvenes, ya en su colegio, sus compañeros conocen a usted como hijo, hija de Dios. Igual en el trabajo, y igual en el vecindario, igual en su propia casa. Está viviendo para el Señor. Buenos consejos. 15, 16 consejos de parte de Pablo, pero para ayudarnos a vivir como los que pertenecen a Jesucristo. Ese es un buen consejo. Hay que vivir como hijo, hija de Dios. Buen consejo. Y nada vale. Usted está aquí nada más para cumplir un acto religioso y llenar su tanque con religiosidad y el domingo y lunes a sábado usted vive ahí, disculpe, como un demonio. Y ese no es, ese no vale. Hay que vivir día tras día para el Señor, como hijo, hija de Dios. ¿Cómo vamos a impactar nuestro mundo? Viviendo como Jesucristo. Ese es nuestro deseo, que usted sea un seguidor de Jesucristo. Y día tras día. Perfecto no, vamos a fallar.
Yo hice un par de fallos esa semana, ya manejando, usted sabe que hay, pobrecito Silvia, salió de la iglesia, se chocó por el túnel la semana pasada, hay cosas, y me imagino que en ese momento ella está ahí estresada, hay cosas que suceden en nuestra vida, pero hay que seguir adelante. Me imagino que ella no salió del carro y golpeando a otro señor ahí en la cara y tome, en nombre de Jesús, tome. No. Mantuvo la calma y aquí está, no está presa ni nada por el estilo. Y gracias al Señor que podemos seguir adelante. Hay que vivir como hijo de Dios. Y ese es el punto clave. Vamos a seguir en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo número 5, nosotros podemos ver Pedro haciendo unos buenos consejos también en su carta al finalizar capítulo 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, y nosotros podemos ver a él dando unos consejos, y más bien dice en verso número 1, y un título también, consejos para los líderes y para los jóvenes. Líderes y para los jóvenes. Y nosotros podemos encontrar campo en cada uno de esos lugares. Pedro está hablando de cosas importantes a finalizar esa carta. Y en verso número 1, uno puede encontrar que está hablando a los líderes. Y no vamos a leer toda esa porción, se puede leerlo. Pero en verso número 2 habla de los pastores y los ancianos. La palabra anciana no tiene que ver con edad necesariamente. Tiene que ver con un puesto dado por Dios. Sus pastores aquí somos llamados por Dios. No buscamos eso. Si fuera por plata, Pastor Esteban, no estaríamos aquí. Si es por plata. Plata no hay. Y por tener Mercedes-Benz, usted puede ver el carro es interesante, el carro de Pastor Esteban, y así me acaba de ocurrir. Y se ha notado que tiene un S en el frente de su carro. Y no sé si es algo que profecía, Pastor Esteban, un S. Es liguista, estoy molestando, yo soy sapricista, entonces, pero no tiene un Mercedes-Benz, ni BM, ni Land Rover, ni nada por el estilo. Somos llamados. Pero ese llamado, verso 2, dice, cuida el rebaño de Dios. Hay que cuidar a ustedes. Y nosotros estamos trabajando. Se sabe que Pastor Esteban es bivocacional. Tiene una pequeña empresa para llevar adelante. Es increíble. Sus hijos, ellos quieren comer. Kendi, su esposa, ella quiere tener comida en el refri. Es raro. Y luz, y agua. Entonces él trabaja. Pero él trabaja, él dedica más tiempo aquí en la iglesia y sería bueno de saber cuántas horas pasa aquí, no solamente un domingo y unas horas laborales, como 8 a 4 o lo que sea, pero él pasa ahí en las noches, en la madrugada y cuando sea, porque él está cuidando el rebaño. Y nos toca a nosotros de cuidar el rebaño. Pedro está hablando de cuidar el rebaño. Dice, háganlo con gusto. Y nosotros a veces buscamos uno al otro para quejarnos. Nosotros lloramos en el hombro de uno al otro. Y a veces pasamos ahí, pongamos en marcha atrás la vagoneta de quejas y vaciamos en uno al otro las quejas. Pero estamos sirviendo con gusto. Y con amor. Nosotros amamos nuestra iglesia, amamos a usted y queremos cuidar a usted, pero hay que poner atención a los líderes puestos por Dios en su vida. Y siguen hablando. Verso número 3, no abusen su autoridad. Todos nosotros, y algunos de ustedes son personas que han salido de religiones, iglesias entre comillas, que han abusado su autoridad. Eso existe. Pero usted sabe que hay personas en cualquier rango, cualquier negocio, cualquier empresa que abusa su autoridad. ¿Acaso
existe un presidente que no ha usado su autoridad en algún país? Claro, claro que sí. ¿Acaso no existe un padre que ha usado su autoridad como papá o mamá? Claro que sí. ¿Acaso no hay un policía o un oficial de tránsito que no ha usado su autoridad? Por supuesto que sí. ¿Vamos a renunciar? ¿Vamos a acabar con todos los papás y mamás? ¿Vamos a acabar con todos los oficiales de tránsito? ¿No vamos a seguir con presidente? No. El hecho que hay personas que abusan su autoridad no se anula la autoridad puesta por Dios en esos puestos. Hay autoridades y hay autoridad en la iglesia. Es que yo no diezmo porque ya he usado ese asunto. Puede ser. Y yo sé que ese existe. Yo sé que ese ha sucedido. Pero hay una autoridad puesta por Dios. Y lo que Dios ha hecho, el enemigo quiere destruir. Y Él tiene personas que van a destruir y quitar y animar a personas que abusan su autoridad. Pedro está diciendo, no abusa su autoridad. Tenemos autoridades puestas por Dios en nuestra vida, pero hay que poner atención a obedecer esas autoridades puestas por Dios y en nuestras vidas. Sigue diciendo en verso número 5, de mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístense con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nosotros podemos ver que aquí Pedro está diciendo, y es el consejo número 3 en su hoja, que nosotros debemos captar la autoridad, espacio número 1, usa su autoridad bien, no abusa su autoridad y sométese a las autoridades en su vida. Y Pedro está hablando de autoridad, que usted debe usar su autoridad bien, no abusar su autoridad y someterse a la autoridad puesto por Dios en su vida. Usted sabe que cada uno de nosotros impactamos a alguien. No importa quién sea, joven, más joven, usted impacta a alguna persona. Adultos impactamos personas y a nuestro alrededor. Y nosotros debemos captar que en cierta forma tenemos autoridad puesto por Dios, dado por Dios en cierta área de nuestra vida. Y hay que usar esa autoridad en una forma correcta. No debe abusar esa autoridad. Y estamos también bajo autoridades. Hay que someterse a las autoridades. Ustedes que manejan, bajando ahí Cartago, llegamos ahí al puente de Tres Ríos, donde uno puede salir y entrar a Tres Ríos. Pero bajando ya a todo. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasa cuando se ve un pickupcito azul y que tiene una camarita ahí afuera? Ha sucedido. Ustedes que andan en carro, usted sabe lo que estoy diciendo. ¿Y qué hace? Usted quita el pedal de gas, pega frenos y ¿por qué? Usted sabe que hay una autoridad adelante que puede pararle y darle una multa. ¿Cierto o no? Hay autoridades. Ese es someterse. Bueno será que estemos ahí sometiendo las leyes de tránsito en cualquier momento, si hay un pickupcito azul con cámara o no. Y ese sería bueno. Pero hay autoridades. Y cuando usted anda en su carro y no tiene el cinturón y se ve un retén ahí adelante, usted de una vez, porque usted sabe. ¿Por qué? Ellos tienen autoridad para frenar y pararle y también de revisar sus documentos y darle una multa si usted anda en algo en contra de la ley. Hay autoridades puestas por Dios y hay que obedecer. ¿Usted sabe? Hay autoridades en nuestra vida y mejor someternos, pero los que tienen autoridad no usarlas y también de usar nuestra autoridad en una forma correcta. Padres deben usar su autoridad bien con sus hijos. Debe tener autoridad
debe ser una autoridad, pero debe usar su autoridad bien en su hogar. Esposos deben usar su autoridad bien en su hogar. Yo conozco hombres que leen ahí en Efesios, donde dicen, ya esposas, sométanse a sus maridos. Y ese es el único verso que conoce en la Biblia. Vea, la Biblia dice que usted debe someterse. Y tengo unas palabras para usted. Caribarro. Sigue leyendo. Dice, sométese unos a los otros en los versos que sigue. Usted debe someterse también a la autoridad de Dios. Por supuesto, marido, esposo, usted tiene responsabilidad de guiar su familia en los caminos del Señor. Es su responsabilidad. Usted tiene autoridad de hacerlo. Hágalo en una forma correcta. Busca cómo guiar su familia en las cosas de Dios, pero no abuse su autoridad. Y hay que someterse a la autoridad puesto por Dios y someterse unos a los otros. Jefes, maestros, patrones, sea quien sea, deben usar bien su autoridad. La Biblia habla de las autoridades. Si tiene su Biblia en Romanos capítulo número 13, y Romanos 13, y vamos a leer el verso número 1, Romanos 13. Habla ese no es un invento de Pastor Randy, Pastor Esteban, es dado por Dios, por la autoridad de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 13, verso número 1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Dios ha establecido autoridades en nuestra vida y hay que someterse. Usted sabe que aquí en nuestra iglesia Vida y hay autoridades puestas por Dios. Gracias al Señor que tenemos pastores aquí. Y es un trabajo muy, muy importante. Y nosotros tomamos ese muy en serio. Pero usted sabe que hay orden en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia que Cristo fundó y empezó. Y ha puesto autoridades aquí. Eso es porque nosotros somos muy estrictos en ciertas áreas. Y nosotros creemos en la Biblia y vamos a defender de capa y espada y la palabra de Dios. Porque es nuestra autoridad como pastor para guiar el rebaño de Dios, para cuidar de ustedes. El día de mañana, si Pastor Esteban sube con el libro de Mormón diciendo, el libro de Mormón dijo, y usted puede decir, lo siento pastor, y ese no tiene validez. ¿Por qué? Porque hay una autoridad superior que es la palabra de Dios y Dios mismo. Pero mientras tanto, estamos sujetos a la palabra de Dios. Y sus pastores tratamos y leímos, estudiamos y procuramos y estamos preparando mensajes para que usted tenga la palabra de Dios. Entonces, como dice en Pedro capítulo 5, hay que someterse, honrar y hacer caso a las autoridades puestas por Dios. El pastor es un puesto muy importante, pero es puesto por Dios. No es un invento de sus pastores ni de otra persona. Y verso número, ya leyendo en esa porción, verso número 5 de Romanos capítulo número 13, Romanos 13, verso número 5, y vea lo que dice. Por eso tiene que someterse a ellos, no solo para evitar acá el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y nosotros podemos ver que las autoridades están aquí para ayudarnos. Verso número 4 también, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Y dice, pero si están haciendo algo malo, por supuesto debería tener miedo porque ellos tienen poder para castigarle. Y están para nuestro bien, las autoridades están por nuestro bien. Y hay que poner atención a esas autoridades puestas por Dios. Y antes de finalizar, vamos a ver un consejo más de parte de Pedro. Y vamos a regresar a Pedro capítulo 5 de nuevo. Pedro capítulo número 5. Y él está hablando no solamente de las autoridades, de usar su autoridad bien, no usar su autoridad, y también de someternos a la autoridad. Él sigue hablando en esos consejos. Y en verso número 7, y en capítulo 5, verso número 7, dice, ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida
de ustedes. Verso 8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acheo y como un león rugiente buscando a quien devorar. Mantenerse firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando y por el mismo sufrimiento. Podemos encontrar en esos versos el último consejo de Pedro, el último consejo en esa mañana y unas cositas. Pongan sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, en las manos de Dios. Y estén alertas y tenemos un enemigo y sean firmes y fuertes en su fe. Ese es el consejo de Pedro para nosotros, que nosotros estemos ya poniendo atención de poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y se sabe, amigo mío, al fin de cada día, ¿en qué dependemos? ¿En quién vamos a depender? Al fin de todo, si sucede todo, y al final del día, entonces, ¿en quién vamos a confiar? Es Dios. Dios tiene la última palabra. Y puede estar ahí, puede tumbar su casa, puede estar ahí el día más fatal del mundo, pero Dios está en control. Si usted es hijo, hija de Dios, es Dios que cuida de usted. Quizás a veces nosotros sufrimos por malas decisiones. Si usted escucha un consejo, joven, no juega en la pista, hay portero remol, y no haga caso, y se levanta un carro y se quebra ahí todo su cuerpo, y no es culpa de la persona que está dando consejo, es culpa de usted de no poner atención al consejo. Dios está poniendo consejos. Pedro ha dicho consejos, sus pastores han dado consejos, y nosotros se fue, y nosotros debemos prestar atención a los consejos. Los consejos no valen ni un centavo si no pongamos a funcionar en nuestra vida. Eso es lo importante, es de poner atención a los consejos. Estén poniendo atención a los consejos. Y a Pedro está diciendo, vea y ponga sus preocupaciones, sus ansiedades en manos de Dios. No sé qué pasó la semana pasada en cuanto a su vida. Y no sé qué va a pasar el día de mañana o en la tarde. Pero Dios sabe. Y Él quiere que nosotros estemos dependiendo a Él. Recuerda el consejo número 1. No confíen en religión. Confíen en Dios, en Jesucristo. Hay que confiar. Joven, no sé qué está pasando en su colegio, en sus estudios, en su vida personal, pero Dios sabe. Si usted ha puesto su fe en el Señor, entonces ponga todo en las manos de Él. No sé, hay personas de toda edad. Tenemos unos de 12 años hasta unos que 60 y más de 60 años aquí en esa mañana. Y hay que confiar en el Señor. No importa lo que está sucediendo. Preocupaciones y ansiedades. Y, ¿cuántos tienen preocupaciones? Wow. ¿Cuántos tienen ansiedades? ¿Cuántos están enfrentando algo grande, un gigante, y están ahí cercando su vida? Dios es más grande que cualquier gigante, cualquier situación que usted pueda enfrentar. Ponga todo en las manos del Señor. Hay que estar alerta también. Usted sabe que hay un enemigo. Todo lo bueno de su vida, hay una persona, hay una criatura, se llama el diablo, que quiere destruir todo lo bueno que usted tiene, joven. Él quiere destruir su vida. Eso es porque está ofreciendo sexo, está ofreciendo droga, está ofreciendo cosas que pueden dañar su vida. Yo estaba pensando, ¿cuántas personas se desvían su vida de la buena y perfecta voluntad de Dios buscando placeres y cosas? Y ese es el plan del diablo. Ese es igual en nuestra vida adulto. Él está buscando destruir su matrimonio, sus relaciones con sus hijos, con sus padres, con otras personas. El Señor está diciendo a través de Pedro, ponga atención, estén alertos, porque hay un enemigo. Tenemos
un enemigo. Y al finalizar en ese verso que acabamos de leer, estar firmes y fuertes en su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Usted ya duda muy a menudo? ¿Usted es como una hoja que está ahí levantada ahí por las olas del mar? ¿O usted tiene firmeza en la palabra de Dios, en el plan de Dios para su vida? ¿Tiene firmeza? ¿Tiene fe fuerte en el Señor? Consejos que Pedro está dando a nosotros. Hoy en la mañana, esa mañana hemos escuchado buenos consejos. Pero escuchar y aplicar es una cosa. De escuchar consejos y aplicar bíblicos consejos a nuestra vida es una cosa. Semana tras semana, usted puede sentar aquí en esas bancas, escuchando mensajes de parte de la palabra de Dios, pero si no aplica bíblicos consejos a su vida, a nada vale, a nada vale. Y es como entrar en el baño con agua, paño, jabón, shampoo, todo lo que usted necesita sin meterse ahí en la ducha. No vale, no vale. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si usted haga esa jugada? Entra en el baño, joven, todos los días. Abre el tubo, pero está afuera. Ya haciendo bulla y esas cosas. Quizás hasta que moja el jabón y un poquito. Moja el paño, pero nunca se mete en la ducha. ¿Qué va a suceder? ¿Va a perder amigos? ¿Va a ofender a las personas a su alrededor? ¿Va a tener otras amigas, unas moscas? ¿Va a tener un mugre que va a estar creciendo en su piel? Quizás va a cambiar tonos ya de piel, pero no va a servir nada. Agua, jabón, ni paño, ni ducha, porque no está aplicando lo que está a su alcance. Nosotros tenemos a nuestro alcance buenos consejos, pero la cosa es, ¿vamos a aceptar esos buenos consejos hoy? ¿O vamos a nada más pasar por encima, dejarlas que pasen y no vamos a aplicarla? No vale si usted no toma muy al pecho la palabra de Dios y aplicar bíblicos consejos a su vida. ¿Qué es su decisión en esa mañana? Nosotros predicamos que Cristo es el único Salvador. ¿Tiene usted a Jesucristo como su único Salvador? Y si tiene, usted está confiando en Él, no en religión, está buscando servir a Él con todo su corazón y vivir como los que pertenecen a Jesucristo diariamente. Buenos consejos. Ojalá que ponga atención. Vamos a inclinar nuestro rostro. Incline su cabeza, por favor, y vamos a tener una palabra de oración. Todos con la cabeza inclinada, los ojos cerrados. ¿Cuántos pueden decirme, pastor? Yo sé que Jesucristo es mi Salvador personal. Y yo sé que después de esa vida, yo voy a la presencia del Señor. Levanta mis manos bien alto como un testimonio. Yo tengo a Jesucristo como mi Salvador personal. Aquí está mi mano en alto. Muy bien, perfecto. Pueden bajar sus manos. Quizás no quiero poner a nadie a dudar su salvación, pero quizás en esa mañana habrá una persona que puede decir, Pastor Randy, yo no tengo a Cristo. Yo no tengo a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo sé que eso es lo que falta en mi vida. Yo necesito tomar esa decisión. Yo quiero orar por usted. Habrá una persona que puede decirme, Pastor Randy, y ore por mí. Aquí está mi mano en alto. Gracias, gracias. Pueden bajar su mano, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, otra persona. No tengo eso. No tengo a Jesucristo como Salvador personal. Ore por mí, pastor. Aquí está mi mano en alto. Había dos personas que levantaron su mano. ¿Habrá otra persona? No tengo a Cristo como Salvador. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de Jesucristo, una relación con Él, de una forma personal. ¿Habrá otra persona? Quizás en esa mañana usted es hijo, hija de Dios, pero no ha hecho caso a los buenos consejos bíblicos que usted ha escuchado. No solamente hoy,
pero en otras ocasiones, en alguna área de su vida, algún área de su vida personal, Dios está llamando la atención. Hija, hijo mío, ponga atención. Haga caso a mis consejos. Haga caso a mi palabra. Sométese a la autoridad mía en su vida. Y quizás el Señor ha hablado a su corazón en esa mañana. Y puede decir, pastor, ore por mí. De verdad el Señor me ha tocado. Me llamó la atención en algún área de mi vida. Y yo quiero someterlo. Yo quiero hacer caso a ese buen consejo de parte de la palabra de Dios en mi vida. Ore por mi pastor. Aquí está mi mano en alto también. Gracias. 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 Varias personas. Gracias. Dios le bendiga. Otra persona. Señor, sí me habló, me tocó y me llamó la atención en una área de mi vida. Yo quiero hacer caso a ese consejo, ese punto, ese es lo que Dios quiere de mí. Ore por mí también, pastor. ¿Habrá otra persona? Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, caballero. ¿Otra persona? Gracias, joven. ¿Otra persona? Muy bien. ¿Otra persona antes de orar? Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos a ponernos de pie, con la cabeza todavía inclinada, los ojos cerrados, si hazme el favor, y vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, dándote gracias por ese día. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra que nos aconseja de hacer cosas que pueden ayudarnos a tener una vida mejor, relación más allá contigo, Señor, que de lo que tenemos. Te pido, Señor, que podemos no solamente escuchar, como dice en una palabra y de una persona que están construyendo una casa, que no solamente escuchamos, pero también aplicamos para que tengamos una casa fuerte, y una casa fuerte basada en las cosas que tienen solidez y firmeza, que es su palabra. Nos ayude, Señor, en esta mañana, si has llamado la atención a lo que sea en nuestra vida, algo para hacer, cosas que sabemos que hacer. Nos ayude, Señor, de ponerlo a funcionar, a aplicar tu palabra en una forma bíblica y a aplicar los consejos que hemos escuchado en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por las personas que han sido honestos contigo, Señor, que han expresado su deseo de hacer tu perfecta, buena voluntad, Señor, de hacer lo que tu palabra enseña a nosotros a hacer. Y te pido, Señor, en una forma especial para esas dos personas que levantaron sus manos diciendo, yo necesito una relación personal con Jesucristo. Necesito aceptar a Él como mi Salvador personal. Te pido, Señor, que tú puedas trabajar en la vida de ellos, que ellos puedan tomar esa decisión antes de salir de esa mañana, para que estén completamente convencidos que van al cielo después de esa vida. Con la cabeza todavía inclinada, los ojos cerrados. Si usted levantó su mano diciendo, pastor, ore por mí, y yo necesito aceptar a Cristo como Salvador personal, y yo hice una oración, pero mi oración no salva a nadie. Y si usted de verdad quiere hablar con una persona, y en ese momento estamos para servirle. Si usted levantó su mano diciendo, necesito aceptar a Cristo, y usted quiere hablar con un consejero, y en ese momento quiero presentarle a una consejera, si usted desea. Y voy nada más salir aquí a la parte centro, y yo voy a presentarle a un consejero si es hombre, y en ese mañana. ¿Habrá una persona así? Muy bien. Perfecto. Vamos a finalizar esa oración entonces. Padre, estamos muy contentos de ver tu Espíritu trabajando aquí, tu palabra actuando en nosotros y trabajando para efectuar cambios en nuestra vida. Y nos ayude, Señor, de seguir adelante, poco a poco siendo perfeccionado y transformado en la imagen de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Él estamos orando.